Biblia es la revelación escrita de Dios a la humanidad. El segundo artículo de los principios doctrinales de la Asociación Bautista de América afirma lo siguiente con referencia a las Escrituras. Las Escrituras son la revelación infalible de Dios, completa en el Antiguo y Nuevo Testamento, escrita por hombres divinamente inspirados al ser conmovidos por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro 1:21. Estos hombres no escribieron con palabra de sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:13. Las Escrituras proveen la norma para la fe y práctica del creyente. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Revelan los principios por medio de los cuales Dios juzgará a todos. Hebreos 4:12, Juan 12:48, y expresan la verdadera base para el compañerismo cristiano, según Gálatas 1:8 al 9 y segunda de Juan 9 al 11. En este estudio exploraremos numerosas verdades concernientes al más grande de todos los libros, la Biblia. La palabra de Dios es divina en origen, es inspirada. La Biblia es única porque vino directamente de Dios al hombre. El apóstol Pablo hizo la siguiente declaración concerniente a la divina inspiración de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. La palabra traducida inspiración en este versículo viene de la palabra griega que significa aliento de Dios. En otras palabras, la Biblia es el aliento de las propias palabras de Dios. Aunque la Biblia fue escrita con mano de hombre, fue escrita bajo la influencia directa del Espíritu Santo. Mientras que autores humanos escribían con pluma en mano, el Espíritu Santo consumió tanto la mente de ellos que lo que escribieron en papiro fueron las precisas verdades que Dios intencionalmente deseaba entregar al hombre. Aunque esos hombres, quienes fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia, tenían su propio estilo de escribir, cada uno de ellos estaban grabando la mente de Dios con exactitud. Los escritores de la Biblia fueron vehículos que Dios utilizó para transmitir su palabra a la humanidad. Está viva. La Biblia da testimonio de sí misma en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está viva. Es un libro singular porque penetra la piel para ir directo al alma y espíritu del hombre. Puede revelar los motivos escondidos del corazón. La humanidad es impactada por la Biblia más que cualquier otro libro debido a sus poderes sobrenaturales en exponer y confrontar al corazón del hombre. También la Biblia es consistente. La Biblia es única debido a su asombrante consistencia. Compilada por unos 1600 años por más de 40 autores humanos de diferentes fondos históricos, los 66 libros de las Escrituras entregan un mensaje singular y consistente. El apóstol Pedro habló de la asombrante armonía de la palabra de Dios, que solo puede ser explicada debido a su origen divino. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20 al 21. En vista de que las Escrituras son de origen divino, tenemos que tener cuidado e interpretarlas de acuerdo al mensaje consistente que Dios pretendía dar al hombre. La palabra de Dios es la verdad absoluta. La palabra de Dios refleja el carácter de su divino autor. Dios ha supervisado el proceso entero de la comunicación de sus verdades al hombre, de tal manera que podemos confiar completamente en su palabra. El autor, el Dios de verdad. La Biblia declara que Dios es la verdad comprensiva. Salmo 108:2 dice que su verdad alcanza hasta los cielos. Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. En otras palabras, Dios funciona dentro del reino de verdad absoluta todo el tiempo. Es nuestra convicción que Dios dio al hombre una perfecta revelación de su verdad a la humanidad.
En Juan 17:8, Jesús le dijo a sus discípulos que Él les había entregado las palabras que Dios le había encomendado. Varios años después, muchos de esos mismos discípulos anotaron la verdad de Dios para nosotros. Jesús había prometido enviarles el Espíritu de verdad en Juan 14:17 y que el Espíritu les guiaría a toda la verdad. En Juan 16:13 Él dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. La Biblia, la palabra de verdad. En Juan 17:17, Jesús oró por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que la palabra de Dios tiene una influencia sobre el creyente que santifica. Hay dos palabras que se usan con frecuencia para describir lo precioso que son las verdades de Dios. En primer lugar, nosotros creemos en la inspiración verbal de las Escrituras. Con esto queremos decir que Dios inspiró cada palabra de las Escrituras y no tan solamente los conceptos generales de quienes las escribieron. En segundo lugar, creemos en la inspiración plenaria de la verdad de Dios, dando a entender que la palabra de Dios es tan inspirada por Él en el libro de Génesis como lo es en el libro de Apocalipsis. Es inspirada completamente de principio a fin. Es realmente la palabra de verdad. La palabra de Dios cumple su soberana voluntad. El profeta Isaías declaró algo muy importante concerniente a la palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto demuestra sencillamente que la palabra de Dios va acompañada de su poder. En el principio la Biblia dice que Dios ordenó, sea la luz. Génesis 1:3. Y cuando Dios exigió que hubiera luz, la Biblia dice que la hubo. La palabra de Dios es poderosa y cumple su soberana voluntad. Maestría sobre la naturaleza. Así como Dios demostró su poder en el relato de la creación en el libro de Génesis, Jesús también exhibió su poder durante su ministerio personal. Al despertarle sus discípulos en medio de una tormenta marítima, Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar, diciendo, calla, enmudece. La palabra de Dios es ley en el reino de la naturaleza. También maestría sobre las naciones. Jeremías 1:9 al 10 nos indica que las naciones son controladas por la palabra de Dios. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Todo este magnífico poder que le fue concedido a Jeremías fue resultado de la palabra de Dios puesto en su boca. Dios hace ejercer su voluntad entre las naciones, sencillamente por medio de la palabra de su poder. Maestría sobre Satanás. La palabra de Dios es poderosa y efectiva sobre Satanás y sus demonios. Efesios 2:2 nos señala que el mundo es el reino de la influencia de Satanás, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Pero la Biblia nos muestra vez tras vez que los demonios tienen que obedecer a Dios cuando Él pronuncia su palabra. En Marcos 5:8, Jesús mandó a los demonios salir de su morada dentro de cierto hombre gadareño. Sal de este hombre, espíritu inmundo. En los versículos 12 y 13, la sujeción absoluta de ellos a la palabra de Dios se observa al pedirle permiso a nuestro Señor de entrar al hato de cerdos. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, la manera en que se enfrentó a las tentaciones fue por medio de citar la palabra de Dios. Y vino a él el tentador y le dijo,
Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 3 y 4. 3 veces en ese diálogo con el diablo, Jesús proclamó, escrito está. La palabra de Dios es necesaria para salvación. Santiago 1:18 declara, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Notemos la frase, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto claramente nos enseña que la revelación contenida en las Escrituras es vitalmente relacionada al hecho de que nazcamos otra vez. Pedro dijo que la palabra de Dios era esencial para la salvación cuando dijo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Esto significa que fe en Cristo es hecho posible únicamente cuando uno ha oído la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe tiene sus raíces en el conocimiento de Dios y lo que Él ha hecho en bienestar del hombre. Nadie puede recibir a Jesús como su Salvador, a menos de que haya escuchado de Él. La manera en que Dios se revela a sí mismo y la manera de ser salvo es por medio del Espíritu Santo, quien da a entender la palabra de Dios al corazón del pecador perdido. Como consecuencia de esto, la Biblia es esencial a la fe salvadora. Segunda de Pedro 1:4 habla de preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales nosotros, los que creemos, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Una vez más, este versículo muestra que la única manera en que la humanidad puede llegar a ser participante de una naturaleza divina es por medio de oír y ser obediente a las preciosas y grandes promesas de Dios. Finalmente, el apóstol Pablo resumió el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús, llamándolo el Evangelio de Cristo. Él dijo de ese mensaje, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Cristo es el mensaje contenido en la palabra de Dios, que es el poder de Dios para todo aquel que cree. Asombrante, ¿verdad? Y es por eso que los apóstoles estaban tan interesados en proclamar la palabra de Dios a todo el mundo. De acuerdo a Efesios 6:17, la palabra de Dios es la espada que el Espíritu Santo utiliza para convencer al corazón del hombre de su pecado. Realizando su condición perdida y deshecha a la luz de un santo Dios, el hombre siente la necesidad de abandonar su pecado y acercarse a Jesús para recibir su perdón y salvación. Un cuidadoso estudio de la Biblia revelará que toda persona convertida primeramente escuchó la propagación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para las necesidades del hombre. La Biblia se dirige a cada aspecto de la vida. Provee al hombre con una revelación estable, sólida y confiable concerniente a la forma en que Dios quiere que el hombre viva su vida. El Salmo 19 nos da por lo menos 6 ejemplos de lo que la palabra de Dios puede hacer para el hombre. En primer lugar, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Esto sencillamente significa que la palabra de Dios es tan comprensible que puede transformar una vida. Es el instrumento de Dios que trae al pecador a la salvación y luz de Cristo Jesús. En segundo lugar, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios imparte la sabiduría de Dios, enseña los principios de Dios para vivir, sabiduría bíblica. En tercer lugar, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En otras palabras, la palabra de Dios revela el camino correcto y verdadero que debemos seguir mientras hacemos nuestra jornada por el mundo. También trae gozo y alegría a nuestro andar. En cuarto lugar, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios no contiene impurezas ni errores que puedan llevar a uno al error. La palabra de Dios es apropiada para toda edad y para toda situación. Es el baluarte que perdura y que algún día juzgará cada obra.
En quinto lugar, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. David era un hombre a quien Dios amaba mucho, porque valoraba su palabra más que cualquier otra cosa. Cuando una persona se enamora de Dios, llega a comprender y valorar la suficiencia, autoridad y belleza de su preciosa palabra. En sexto lugar, en el versículo 11 encontramos, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El salmista nos recuerda que muchos de los problemas de la vida vienen como resultado directo de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Cuando las Escrituras han permeado el alma del hombre, y cuando se ha meditado y reflexionado sobre sus verdades, el creyente es disciplinado y purificado. Cuando el cristiano rehúsa ser confrontado con la palabra, intentará esconderse de la verdad, justificará su pecado y huirá de la voluntad de Dios. Pero cuando la verdad de Dios es escuchada y obedecida, protege al cristiano de pecado y sus consecuencias. La palabra de Dios beneficia a quienes la obedecen. La palabra de Dios beneficia a quienes la conocen. Dios entregó a Josué una fórmula explícita para tener éxito, mientras que se preparaba para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1, 5 al 8. La clave para tener éxito en esta vida. ¿Qué fórmula para tener éxito? El mundo siempre está buscando el secreto al éxito en esta vida, y Dios lo ha dado en su palabra. De hecho, Dios dice, si quieres tener éxito en esta vida, no te apartes a la derecha ni a la izquierda de mi palabra. Comprende lo que dice, medita sobre ella, pero más que todo, obedece lo que dice. El meditar en la palabra de Dios es tenerla en nuestra mente como una forma de vida. Significa permitir que la palabra de Dios controle nuestro proceso de pensamiento. Éxito en la vida es resultado de ser obediente a las verdades de Dios. Es también la clave para ser libres en esta vida. En Juan 8, 31 al 32, Jesús reveló que su palabra es la clave para experimentar victoria en el vivir. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Verdadera libertad no se encuentra en el hacer lo que uno desea, sino en el hacer lo que uno debiera. Como en cualquier deporte, si no existen reglas y límites en la vida, habría caos. Para tener libertad deben haber reglas que gobiernen el campo de juego. La Biblia provee estas reglas para la vida. Esta verdad de Dios es lo que libera a uno de los principios de pecado que desean dominarle y permite a una persona vivir de la manera que Dios desea. La clave para crecer en la vida. La palabra de Dios produce vida espiritual y vitalidad en la vida de su pueblo. Pedro exhortó, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La palabra de Dios edifica al creyente. La gran necesidad para el creyente, al igual que para el incrédulo, es oír y obedecer a la autoritaria, definitiva, consistente e infalible palabra de Dios. Esa es la razón por la cual Pablo ordenó a Timoteo a que predicara la palabra, instando a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo y exhortando con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Carlos Hayden Spurgeon, el gran predicador bautista del último siglo, probablemente lo dijo mejor que nadie. Biblias que se deshacen usualmente pertenecen a personas cuyas vidas no se están deshaciendo. Estudia la Biblia, memoriza la Biblia y más que todo obedece la Biblia. Santiago nos exhortó a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
Compartamos sus benditas verdades con otras, porque sin ellas nadie puede ser salvo. Estemos conscientes de que es un libro sobrenatural. Dios dice que es un libro vivo y que actúa como ningún otro libro puede actuar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12.